Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro de mis vídeos y hoy, siguiendo con el vídeo anterior sobre los accesorios principales para iniciarte en el mundo del trail, hoy seguiremos con los que no son tan principales, pero que a medida que vas cogiendo ritmo y experiencia, se empieza a crear esa necesidad. Así que agárrate que viene un tramo picante porque esto es infinito. Pero antes me gustaría hacer una pequeñísima aclaración muy rápida sobre el vídeo de lo que nadie te cuenta de la 890, que lo dejaré, no sé si es por aquí o por aquí, ahora no recuerdo, pero bueno, uno de los dos sitios, por aquí saldrá, ¿vale? Me gustaría hacer una aclaración muy rápida, porque el vídeo lo está petando, realmente estoy súper sorprendido, no sé si va por 20.000 visitas, algo así, y todo, y que generalmente la gente comprende digamos, el mensaje del vídeo. Hay bastante gente y bastante mensaje recurrente con joder, pues una moto nueva, con todos esos fallos, y he escrito 35 veces, oye, que esa serie de fallos que se pueden dar de forma recurrente es a nivel general. No significa que si tú te compras una KTM 890 los vayas a tener todos, ni muchísimo menos, por Dios, pero alguno puede ser que lo tengas, y desde luego si os miráis los comentarios hay varios testimonios de gente que no ha tenido ninguno. Así que simplemente hacer esta pequeñísima aclaración. Y hablando de aclaraciones, aprovecho y hago otra. Sobre el vídeo anterior, el de los accesorios básicos para iniciarte, gracias a la comunidad y a mi mala memoria, hay un par de accesorios que os voy a comentar de forma muy rápida que formarían parte de los básicos. Y uno sería el protector del faro, porque es importante, porque si sales solo no pasa nada, pero si vas detrás de otra moto, será bastante fácil que en un acelerón la moto que te precede, la moto que llevas delante, te escupa una piedra, y si te pega en el faro, pues se puede liar muy parda, porque un faro suele ser una pieza cara. Puedes cogerlo de la industria auxiliar o original, pero es importante que pongas un protector de faro. Normalmente es una pieza bastante económica, y la instalación también es bastante fácil. Y otro que yo también llevo montado y que tampoco lo dije, es la extensión de la pata de cabra. ¿Para qué nos sirve? Para que cuando hacemos off-road y paramos en alguna zona y ponemos la pata de cabra y dejamos caer el peso de la moto sobre esta pata de cabra, la base lo que hace es que sea mucho más difícil que la moto se hunda en un terreno blando. Cuando normalmente la pata de cabra de serie pues lleva una superficie bastante estrechita, y eso es fácil que se hinque digamos, en el terreno blando y la moto te acabe volcando. Dicho esto y hecha estas dos pequeñas aclaraciones, os dejo con la intro y ahora seguimos con el tema de los recambios, que esto sí que os va a gustar. Hasta ahora. Bien, una aclaración sí que quiero hacer. Los accesorios que yo voy a mostraros a continuación son los que yo llevo montados. No significa que sean ni esenciales, ni muchísimo menos. Os voy a contar y por qué los llevo montados. Para empezar, os voy a hablar de la cúpula Raid Garage. La cúpula Raid Garage que llevo montada es una cúpula un poquito más amplia que la cúpula original, un poquito más vertical, sin necesidad de que sea excesivamente grande, ni muchísimo menos, porque para off-road no nos interesa tener una cúpula muy alta, porque digamos, en alguna maniobra, si fuera muy alta, lleváramos el típico papamóvil, pues sería fácil que pegaras un cabezazo contra la cúpula, y no interesa, ni por romperla, ni por hacerte tu daño. ¿Esta cúpula qué me ofrece? Me ofrece un poquito mejor de protección aerodinámica cuando hago carretera, un poquito, poca cosa, pero sobre todo me ofrece protección para cuando monto el sistema de navegación y sobre todo cuando monto la tablet, porque la tablet encaja perfectamente detrás de esta cúpula y no tengo ningún tipo de problema, tengo espacio de sobra para montar la tablet, o incluso si quisiera montar un roadbook de papel pues tendría espacio. Así que es uno de estos accesorios que, bueno, en su momento pues a mí me parecieron interesantes y ahí están puestos. Bien, segundo accesorio que va ligado con el tercero, las alzas del manillar. ¿Qué pasa con las alzas de manillar?
corren ríos de tintas, ¿no? Que te dicen, esto va muy relacionado con la estatura del piloto y con la forma de pilotar que tiene. ¿Qué pasa? Que normalmente cuando hacemos trail conducimos de pie. Si eres una persona un poquito alta, muchas veces la postura que coges cuando vas pilotando es una postura un poquito forzada y la gente no se siente cómoda. Hasta que no monta unos alzas de manillar, no encuentran una posición cómoda. De todos es sabido, y si no lo sabes ya te lo cuento yo, que la teoría nos dice que cuanto más cerca tenemos el manillar de la pipa de dirección, mayor control y mayor feeling tenemos con la dirección. De manera de que cuando ponemos las alzas sobre el papel, perdemos ese feeling. Las alzas que yo llevo concretamente son unas alzas que suben 1 pulgada. ¿Y por qué? Pues porque esta alza que yo llevo es, digamos, el adaptador a su vez para montar el amortiguador de dirección, que es el siguiente ítem del que os quiero hablar. El amortiguador de dirección, ya lo habéis visto y además hay un vídeo en el que hablo de él. Yo llevo montado el amortiguador de AliExpress y sí, tengo una pegatina de Öhlins puesta en el amortiguador. ¿Por qué? Pues porque me mola. Este amortiguador realmente funciona muy bien, es un clon del Scotch. Desde luego, yo no he probado el Scotch, pero sí que he hablado con gente que lo ha probado y, bueno, el Scotch evidentemente es mucho mejor porque vale 4 veces más. ¿Este funciona? Pues como ya dije en el vídeo en su momento, funciona bastante dignamente bien. Yo he notado una gran diferencia entre llevarlo y no llevarlo, así que lo llevo puesto. El día que me lo pueda permitir, seguramente montaré un Scotch. Le sacaré la misma alza de manillar me sirve y pondré el Scotch y entonces ya os contaré qué tal. Pero de momento llevo me funciona muy bien, lo puedes regular exactamente igual que un Scotch, tiene los mismos ajustes. Y oye, para el trail que yo hago, si no haces un trail extremo de carreras y demás, es cojonudo, funciona francamente bien. Siguiente accesorio recomendado, que, digamos, necesidad desbloqueada, ¿vale? En el momento que monté la tablet y empecé a utilizar Osman y empecé a utilizar aplicaciones de roadbook y empecé a hacer roadbooks por mi cuenta, pues me vi en la necesidad de montar un mando ARN Rally, un pequeño mando que tiene un ancho de tan solo 2 centímetros, 20 milímetros, y que lo pongo entre, digamos, entre el puño y la piña. En ese pequeño espacio he movido un poquito hacia la derecha, he puesto el mando ahí, y esto me permite manejar, cuando lo hago con el Osman, pues manejo el mapa de Osman, y cuando, digamos, navego roadbook, pues cambio el modo y navego roadbook. Hay un vídeo que ya no sé cuál es, la verdad, ya lo he dicho antes, no me acuerdo si es aquí a mi derecha, que es vuestra izquierda, bueno, es igual. En uno de estos dos sitios saldrá una pestañita que os llevará al vídeo donde hablo de los sistemas de navegación. En definitiva, funciona muy bien, es muy cómodo y la verdad es que yo ya tengo el mando. El día que cambie de moto pues lo heredaré de esta moto a la otra. Ahora ya no concibo llevar una moto y navegar con un roadbook o con una tablet sin el mando de ARN Rally. Otro ítem, voy a intentar que no sea muy extenso, pero que es muy importante. Y voy a hablaros del ajuste de suspensiones o el revalvulado. No es algo que necesites ni muchísimo menos nada más empezar, pero sí que es cierto que cuando tú cojas tu moto de serie y te hagas a la moto y ya cojas una cierta soltura y experiencia y empieces a entender el comportamiento de la moto cuando haces off-road, muy posiblemente se te desbloqueará la necesidad de hacer una preparación con un preparador de suspensiones, desmontar tus barras, desmontar tu amortiguador y llevarlo, y lo que te harán seguramente lo que comúnmente es conocido como un revalvulado. Digamos, has cogido ritmo con tu moto y haces el revalvulado, es como subir un peldaño, subir un escalón, y se nota mucho. Quiero decir que no te obsesiones demasiado con me compro la moto y voy a hacer un revalvulado. Yo te aconsejo que ruedes con tu moto, que hagas muchos kilómetros, que entiendas las suspensiones de tu moto, y que una vez has entendido las suspensiones de tu moto y empiezas a entender que quizá pues la horquilla te hace tope, ya has empezado a juguetear con los ajustes y veas que, digamos, has encontrado la limitación de esa suspensión, es entonces cuando es el momento de ir y hacer una preparación, un revalvulado, y que te las pongan a tu peso, digamos, a tu forma de pilotar, que te hagan el sac, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te obsesiones con esto, que todo llega y llegará en su momento, seguro. Otra de las cosas que es, por lo general, lo primero que cambiamos todos, y es el escape.
nos gusta comprar la moto y salir de concesionario. Si no es al salir de concesionario, es a la semana siguiente, nos gusta cambiar el escape. Somos así, somos medio macarras, es verdad. ¿Realmente necesitamos un escape? Pues no, no lo necesitas. Es más, yo te diría que el dinero del escape lo inviertas en otro tipo de cosas, porque los escapes además suelen ser bastante caros y la moto realmente con el escape te va a hacer más ruido y poco más. Relacionado con esto, lo que sí que te voy a decir, y concretamente en los modelos estos de KTM, es que más que el escape es importante que elimines el catalizador de serie que lleva la moto y pongas un Decat. Y hablando del Decat, os digo, yo he llevado bastante tiempo un tubo recto que, digamos, empalmaba colector con escape y ya está. Bueno, funcionaba, la moto no iba mal, pero sí que es verdad que yo notaba un comportamiento un tanto extraño porque sí que es cierto que tenía una pérdida de bajo. Digamos, el Decat que yo os recomiendo sería el Decat de Arrow, que es un Decat que ya tiene una especie de panza que dentro, digamos, simula lo que sería un mini catalizador y realmente con esa forma lo que se consigue es que a nivel de retención de gases no notes tanto o no notes la pérdida de bajos al quitar el catalizador. Además, el catalizador es una fuente de calor que hay algunos casos en los que eso en verano ha cogido una temperatura exagerada, ese calor sube hacia arriba y justo encima del catalizador tenemos el amortiguador. Y ahí se han dado casos de amortiguadores que han llegado a desfallecer porque, digamos, el aceite y las piezas los hidráulicos y las piezas móviles que tienen amortiguador por dentro, debido al calor, han dejado de funcionar bien y ¡pum! Y la gente se ha quedado solo con el muelle. Entonces, sí que es cierto que hay algún accesorio que es una chapita que se pone por encima, que digamos que hace que el calor se vaya hacia algún lado, pero de verdad, yo es algo que antes del escape, quita el catalizador, pon un Decat en condiciones, un Arrow, un Ixil, una cosa de estas, y notarás una gran diferencia en tu moto. Otra cosita, también muy típica entre la gente que hace trail, montar una matrícula pequeña. La matrícula pequeña realmente tiene sus ventajas. Cuando haces off-road, al ser una matrícula más pequeña, pues tienes menos posibilidades de que se te rompa pues con una pierna que te va para atrás, con una patada suelta, contra una rama o cualquier cosa de estas. Esto es así. ¿Qué pasa con la matrícula pequeña? Que en las motos trail es ilegal. Y entonces, ¿qué puede pasar? Pues que depende de cómo nos encontremos digamos, al forestal de turno, pues igual mira para otro lado. Si simplemente es un control rutinario y tú vas correctamente, pues no te diga nada, pero si tiene ganas de tocarte la seta, con la matrícula pequeña te la puede tocar y te puede multar. Lo mismo con el escape, no lo he dicho anteriormente, pero ya sé que me voy ahora un poquito de tema, pero con el escape una de las cosas que generalmente la gente hace, y aquí sí que tengo que decir que yo no, es quitar el DB Killer. Quitas el DB Killer, hace más ruido y entonces, pues bueno, resulta que cuando te paran vas con el escape sin DB Killer y con la matrícula pequeña. Y como lo pilles con un mal día, ahí ya te llevas una o dos recetas para cubrirte el pecho para casa. Así que yo lo evitaría. Yo de hecho pues llevo la matrícula normal, no he tenido ningún problema y voy más tranquilo, circulando con DB Killer y con la placa correcta, y si me paran, pues oye, voy correctamente, no hay ningún problema. Pero ojo, respeto a la gente que le gusta ir con la placa pequeña y sin DB Killer y que cada cual en el patio de su casa haga lo que crea conveniente, ¿de acuerdo? Vamos a por el siguiente. Bien, este sí que es quizá formaría parte de los básicos. No lo he puesto en los básicos porque, por norma general, y hablo del protector del radiador, por norma general casi todas las motos cuando te las compras tienen un protector del radiador, ni que sea de plástico. Este protector, digamos, para empezar, pues tira que te vas, no pasa nada, hará su función. Yo recomendaría, o sea, yo es una de las cosas que sin ser una necesidad, una primera necesidad, lo cambié y puse uno metálico. Porque, oye, si viene una piedra bastante gorda y te pega en el radiador, te puede hacer una avería importante. Entonces, pues bueno, monté uno metálico, industria auxiliar, allá cada cual, lo buscas en AliExpress o lo buscas en donde quieras, que hay cientos por allí, y vale poco dinero y la verdad es que compensa bastante en tranquilidad. Y para terminar, hablaré de otra cosa que yo no he hecho todavía, pero que haré en un futuro, y es vinilar la moto. Vinilar la moto parece que ya es como el común, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Bueno, es como finalizar ya la preparación de tu moto, la tengo totalmente a mi gusto, ya he montado todo lo que he montado y la vinilo. Realmente el vinilo
yo lo veo muy adecuado, porque vinilas la moto encima de las plásticas de serie y si pones un vinilo de calidad, este vinilo además protege de caídas, de arañazos, de tal, de todo. En un momento dado, cuando llegue el día que quieras cambiar de moto o quieras venderla o tal, pues retiras estos vinilos, pones los de serie y la moto está nueva. O bien te cansas de esos vinilos o los has arañado un montón, pues los quitas, vuelves a poner los que más te guste y vuelves a tirar. Esto además le dará un toque personal a tu moto y bueno, te sientes un poco más guay de llevar una moto que no es exactamente como la de tu colega, ¿no? Que es diferenciada porque está a tu gusto. Y bueno, realmente esto es una pequeña lista de la cantidad de accesorios que puedes montar opcionales en tu moto. Como os digo, esto es infinito. Empiezas y no acabas nunca. En el vídeo anterior, incluso hablando con algunos suscriptores, ya me dijeron algunas cosas que me estalló la cabeza y me desbloquearon alguna necesidad que otra. Esto para mí es algo que es muy poco a poco, que lo voy haciendo pues según me van cartando y no tiene fin. La verdad es que ir con cuidado con esto porque no tiene fin. Entonces nada chicos, este vídeo creo que va a ser un poco más corto que no el otro. Espero que os haya gustado y en breve haré el siguiente vídeo, pero esta vez ya no hablaré de la moto, sino que hablaré de la equipación que yo recomendaría para iniciarte en el mundo del trail. Así que nada chicos, ya sabéis, cualquier cosita me la añadís en comentarios y yo encantado de charlar con vosotros. Nos vemos pronto, ¡hasta luego!